Cristóbal llega al hospital con un fuerte dolor en el pecho y sensación de ahogo. ¿Te había pasado esto alguna otra vez? Pues no, la verdad es que no. Yo pienso que a lo mejor puede tener que ver con mi estilo de vida, con el trabajo y todo eso. Porque estoy todo el día con el ordenador, como mal, no duermo mucho, estoy ahí, pues no levanto la vista de la pantalla y me fumo 4 paquetes de tabaco. Porque me bebe. ¿Qué te pasa? Nada, que me agobio. Túmate. Paula, por favor, la mascarilla. Si solo tenía la pierna un poco cargada y ya está. ¿La pierna cuál? La derecha. Paula, por favor, ayúdame por aquí. Sube el pantalón. La derecha, ¿verdad? Sí. La tienes inflamada. Sí, pero no me llegaba a doler, solo estaba como pesada. Inés intenta amamantar a su hijo, pero no lo consigue. Ya sé que estás cansada, cariño, pero es que si te pones nerviosa, le pones nervioso a él y entonces no avanzamos. Es que no puedo, de verdad, que no puedo oírle llorar, no puedo. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. No va muy bien, es que no me coge el pecho. A ver, Inés, hay madres a las que la leche le tarda más en bajar, ¿eh? Pero sobre todo lo importante es que lo deje tranquilo y que usted también se mantenga tranquila, porque a veces que los bebés cuando notan que la mamá está demasiado cansada o demasiado nerviosa, pues rechazan el pecho. Lo sabía. Si es que al final yo ya sabía que este trabajo me iba a llevar a la calle de la amargura. O sea, al final es una cuestión de estrés por el maldito trabajo. No, esto no es por el estrés, pero ¿a qué te dedicas? Soy escritor. Luz. No tiene fiebre, bebé. Menos mal. Bueno, ¿y usted, Inés, cómo se encuentra? Yo es que estoy muy cansada y me agobia mucho que no coma. Ya, bueno, entiendo que le agobie la idea de que el bebé rechace el pecho, pero de verdad, no lo fuerce, ¿eh? Lo mejor es que lo mantenga cerca para que él lo busque cuando le apetezca. Vale. Muy bien. Inés tiene febrícula, 37,3. Toma, por favor, cariño, cógelo tú, de verdad. ¿Lo cojo, doctor? Sí. Sí. Venga, Alex, cariño. Cuida. Sí. Bueno, Inés, todo está bastante bien, a pesar de la fiebre, ¿eh? No obstante, lo voy a dejar esta noche aquí en observación, ¿de acuerdo? Y además le voy a suministrar unos analgésicos. Y no se preocupe, porque son inocuos para el bebé. Ahora lo que quiero es que intente descansar. En la analítica hay un aumento de los dedímeros, que significa que lo más probable es que tengas una trombosis venosa profunda en la pierna derecha. El problema es que algunos coágulos han podido viajar hasta los pulmones y por eso la dificultad para respirar y el dolor en el pecho. ¿Esto puede tener que ver con el tipo de vida que tengo y el estrés? Con el estrés no, pero con tu tipo de vida sí. Doctor, Sí, dígame. ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Bueno, el niño no coge el pecho y mi mujer está totalmente desbordada. Me ha pedido que saque a Alex de la habitación y se lo he dejado a una enfermera, que me ha dicho que le va a dar un sacaleches a Inés para que le podamos alimentar con biberón, pero... Mira, no le sucede a todas las madres, ¿eh? Pero lo que le está pasando a su mujer está dentro de la normalidad. Y esto es debido a los cambios hormonales que se producen tras el parto. Hola. Mire, les presento a Lucía Velázquez, ¿eh? Es la psicóloga del hospital. Encantado. ¿Pero por qué? ¿Cree que necesito una psicóloga? Sí, Inés. Estás muy nerviosa y rechazas a Alex. No, perdona, yo no rechazo a Alex. Yo siempre... Es que no sé lo que me pasa, de verdad que no sé. ¿Nos podéis dejar solas un momento? Es que estoy muy cansada y muy triste y mi marido no me entiende. Bueno, es que cuando las personas viven situaciones que nunca han vivido, a veces se ponen un poco nerviosas. Ya, pero es que no puedo cogerlo. Me pone muy nerviosa. Soy una madre horrible. No, Inés, simplemente cuando una da luz tiene muchos cambios hormonales y personales. Y esto pues afecta y puede ser que esté sufriendo una reacción depresiva puerperal. Ahora vamos a ponerte una inyección con un fármaco para eliminar el trombo. Un fármaco. Sí. Pero un fármaco con un nombre, un fármaco en concreto, es ácido acetilsalicílico, mercaptoprazol pirimidina. No sé ni lo que es, pero me lo Es para aprendí. deshacer el coágulo, Cristóbal. Ajá, vale. No, es que no sé nada de medicina, pero lo que pasa es que me aprendí esa palabra en el instituto y en realidad no sé. No sé muy bien para qué ¿Te sirve. encuentras bien? Sí, me encuentro perfectamente. Lo que pasa es ¿Te que... cuesta respirar? me- Siéntate. Y pueden hacer algo para que se me pase, porque yo no quiero seguir sintiéndome así, ni quiero hacer sentir así a Alex. En principio no es recomendable dar una terapia hormonal. Habría que esperar un poquito porque lo normal es que remitan los síntomas durante las 4 semanas siguientes.
¿Y si no desaparecen? Bueno, pero no hay que adelantar acontecimientos, ¿no? ¿Cómo te sientes con Alex cuando lo coges en brazos? ¿Tienes pensamientos negativos? Sí. Creo que se me va a caer. Que le puedo aplastar. Que le puedo hacer daño. Ya. ¿Y no piensas que eso puede deberse a que sientes miedo? Y me siento muy sola. O sea, todo este tiempo esperando a que llegue este momento y ahora está en depresión. Bueno, es una reacción completamente normal, ¿eh? Si quieres ayudarla, pues tienes que estar muy comprensivo, darle mucho cariño, estas cosas, ¿sabes? Ya. Y también ocuparte un poquito más tú del niño ahora. Sí. Cuidado con la cabecita. Ya se ha puesto a llorar. Por favor, cógelo, de verdad. Sí, 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 por favor. Cógelo, cuidado, cuidado. No pasa nada. Sí, 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 ya está. ¿Cómo te has sentido? Pues al principio estaba muy feliz. Pero después se ha puesto a llorar y... yo qué sé. Tranquila. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Te propongo una cosa. Que escribas aquí los pros y los contras que tiene para ti ser madre. Y bueno, cuando te apetezca, pero tienes que ser muy sincera. Vale. Ahora, relájate un poquito. Ya verás que todo va a ir muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues la verdad es que me encuentro mucho mejor. ¿Sí? Incluso tengo mono de escribir. Ahora vas a tener que estar en observación hasta que confirmemos que el trombo se ha disuelto y no hay más complicaciones. Así que toca esperar. Muy bien. Pues gracias por todo. Yo creo que esta experiencia me ha servido mucho para sopesar un poco cómo está mi vida y llegar a algún tipo de determinación importante. Vaya, ¿y esa determinación tiene que ver con alguien que inspiró un personaje de una novela muy importante? Es posible. Es ¿Sí? posible, sí. Me alegro. Bueno, te dejo aquí reflexionando. ¿Vale? Gracias. Venga, hasta ahora. Chao. Sí, para intentar hacerlo mejor. Que haya dos personas en el monitor en vez de una. Espera un momentito. Anuk, por favor, trae el material para intubar, rápido. El angiotac ha confirmado la presencia de un tromboembolismo pulmonar masivo. El trombo que Cristóbal tenía localizado en las arterias pulmonares no se disolvió y ha desencadenado un infarto pulmonar. Su estado ahora mismo es muy grave. Le hemos tenido que realizar una fibrinólisis de urgencia para deshacer el coágulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Te iba a decir bien, pero mejor no digo nada porque antes casi la palmo. Oye, muchas gracias por salvarme la vida. De verdad, yo creo que te pareces a la protagonista de mi novela. No físicamente, sino en la forma que tienes de trabajar, de involucrarte, de ser cariñosa. ¿Sabes? Tú te involucras de verdad en el trabajo. Es estupenda. Bueno, muchas gracias, pero solamente hago mi trabajo. ¿Qué tal? Bueno, les traigo los resultados de la analítica hormonal. En principio se detectan niveles bajos de estrógenos, progesterona, estradiol y cortisol, pero más o menos dentro de unos niveles normales. Yo supongo que en un par de días, poco a poco, se irán regulando de forma espontánea. Si no fuera así, ya se valorará la posibilidad de ponerla en un tratamiento hormonal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. ¿Cómo está? Hola. Bueno, el bebé está bien. Hemos hecho un examen completo del corazón, las vías respiratorias, la piel, mucosas, vasos periféricos y todo está perfectamente. Posiblemente haya tenido una cianosis periférica transitoria, que es una cianosis muy común en los neonatos, que se manifiesta por un color azulado tanto en las manos como en los pies si el entorno está frío. ¿Y puedo verlo? Sí, claro que sí, podéis pasar. Muchas gracias. Mi niño. Cariño. No me voy a separar de ti nunca en la vida, te lo prometo. Bueno, yo creo que igual estáis preparados ya para iros del hospital, ¿no? Sí, en realidad ya no hay motivos para reteneros más tiempo. Pues ahora mismo suba por mis cosas y nos vamos a casa. Muchísimas gracias por lo que han hecho, de verdad.